Me fui de esa iglesia, la fe más allá de la desilusión. Con cierta frecuencia me encuentro con personas que manifiestan que se han alejado de la iglesia a la que asistían y comienzan a relatar una historia de tristes decepciones. Esos relatos se ven mezclados con esa característica mueca y mirada de resignación, porque muchos de ellos todavía sienten en su corazón algún tipo de nostalgia por los tiempos transcurridos en medio de alguna comunidad religiosa. Los recuerdan como tiempos felices, pero lamentablemente por diversas causas esa comunión se ha cortado y ha tomado el camino de alejarse de la congregación, primero faltando un domingo, luego otro y otro más, hasta dejar definitivamente de asistir al culto. Otros dejan de asistir en forma repentina a consecuencia de alguna crisis, aunque puede haber otras maneras y formas de desvincularse. Pero la reacción es siempre la misma. Me fui de esa iglesia. Y este es el tema que deseo abordar hoy bajo el título La fe más allá de la desilusión. Soy Donald Erickson, fundador de Misión Ayuda para el Alma, y el propósito de este espacio es llevar palabras de aliento a personas que estén en medio de algún problema, un problema del alma humana ante el sufrimiento, y lo hago acercando las palabras de Jesús escritas en la Biblia para todos los seres humanos. Quédese hasta el final del video, puede suscribirse, dar like y sobre todo difundir estos videos entre las personas conocidas o familiares y amistades. Al final del video doy una casilla de correo. Me gustaría que nos escriba diciendo desde dónde nos recibe. Desde ya, muchas gracias. Me fui de esa iglesia, dicen algunos, y bajan la cabeza con tristeza. Este tema es muy amplio y daría para enfocarlo desde muchos aspectos. Cuando alguien se va de la iglesia genera muchas situaciones. ¿Quién es el responsable? ¿Él mismo? ¿Los demás? ¿Otras personas? ¿El pastor? ¿Cuáles son las razones? ¿Son razones válidas o a veces son simplemente excusas? ¿Hay vuelta atrás? A veces no. Me fui de esa iglesia, dicen, sin vuelta atrás. Podríamos detenernos a reflexionar largamente sobre estos temas, pero podríamos caer en una discusión bizantina de esas que no tienen fin. Y la verdad es que lo más urgente es la realidad de que ahí afuera, más allá de las cuatro paredes del convento, hay personas lastimadas, corazones lacerados y que necesitan con urgencia ser atendidas las heridas de sus almas. A esas personas quiero dirigirme hoy, a esas personas lastimadas por la religión. Y sea la razón que fuera, no me voy a detener en las causas de su alejamiento. Deseo ocuparme directamente y concretamente en las consecuencias, porque lo cierto es que hay dolor, tristeza y angustia en el interior de cada una de esas personas. Familias lastimadas, vínculos familiares y de amistad que se han resentido, hay soledad, hay aislamiento, lazos de amistad y camaradería que se van resintiendo a partir de la decisión. Bajo el título La fe más allá de la desilusión, deseo abordar este tema en discusión y que tantos dolores ha causado. El alejamiento de una persona de alguna iglesia trae como principales consecuencias soledad. Y la soledad trae remordimiento, y el remordimiento trae culpa, y comienza una espiral desastrosa para el alma humana. Porque como una oveja en soledad y alejada del rebaño es vulnerable al ataque del lobo, nuestra alma en soledad es vulnerable
al ataque del enemigo de nuestras almas, que es Satanás el diablo. Acá hay una advertencia, un llamado de atención para aquellos que, llamándose pastores, que invierten largas horas de tiempo en el estudio de idioma griego o hebreo, pero no pueden hacer una llamada telefónica en castellano, o una corta o amable visita personal que serviría de prevención quizás, o que dedican tanto tiempo a las misiones en regiones de latitudes alejadas en Asia, en China o en África, y no sienten el deseo de ir al barrio a evangelizar. Es una contradicción difícil de ocultar. Hay quienes levantan banderas internacionales, como la causa en las misiones en lejanas tierras, y hablan de evangelizar lejanas poblaciones en otros idiomas, mientras al mismo tiempo ignoran la dura realidad que atraviesan las personas que están acá, a pocas cuadras de sus casas o de sus propias iglesias. Deseo aclarar que hay hermanos pastores que administran muy bien sus tiempos pastorales y pueden hacer estudios de idioma sin desmérito de su tarea de visitación de enfermos o ancianitos, por ejemplo. Y deseo aclarar que no todas las iglesias son así. Hay instituciones que dedican mucho esfuerzo y dedicación incansable al cuidado de los feligreses, atendiendo sus necesidades tanto espirituales, emocionales y físicas. También hay iglesias que cuentan con servicios de ayuda comunitaria, como merenderos o roperos comunitarios. Deseo seguir señalando cuáles son las consecuencias. A menudo la persona con el tiempo hasta puede sentirse culpable y se autocondena, persistiendo un sentimiento de no pertenecer, o lo que es peor, de no merecer la comunión. Los que antes le consideraban y con los que tenía relación de amistad y camaradería ahora están más que distantes. No le llaman ni le invitan a reuniones como antes, a las ocasiones de cumpleaños, casamientos o festividades, argumentando deslealtad. Otros dirán del que se fue una frase que me parece terrible: Dios está limpiando la casa. Esta frase suena terrible en labios de un cristiano. Quizá la persona se aleja a consecuencia de un agotamiento espiritual, una búsqueda infructuosa de algo más. Un sermón vacío todos los domingos, disertaciones largas y repetidas con bajísimo contenido espiritual. La gente se aleja porque necesita y busca algo que no encuentra en esa congregación y ese pastor es incapaz de proveer. Debemos reconocer que hay algunos líderes que exigen más de sus feligreses de lo que ellos mismos están dispuestos a dar. Una consecuencia de alejarse de la iglesia es que la persona pierde el ejercicio de los dones de que fue dotado. Al alejarse, deja de practicar esos ejercicios espirituales y emocionales y deja de compartir las charlas, las canciones, la lectura y el estudio de la Biblia en medio de la congregación. La oración en conjunto con el resto de los hermanos, aunque puede seguir orando en silencio, y muchos lo hacen, pierde la práctica dominical de participar de los sacramentos, tales como el partir el pan y el tomar la copa de la Santa Cena. Llegamos al momento crucial. A veces la persona se aleja a causa de una lamentable caída por un pecado oculto, y que al ser expuesto en conocimiento del resto de los hermanos, la disciplina de la iglesia es tan rigurosa que es necesario, dicen algunos, de expulsar a la persona para preservar al resto. La consecuencia de esta práctica es pocas veces bien administrada por los responsables de las iglesias, ya sea por ignorancia, por soberbia, por negligencia y una desesperante falta de amor. Por todo lo anterior y llegando a estos extremos, la persona dice: me fui de esa iglesia, y se aleja sin ningún remedio. Otros casos de alejamiento de la iglesia puede ser, por ejemplo, que en una pareja uno de los dos no comparte la misma fe.
Y ello es un motivo, dicen algunos, de que se debe poner distancia. O deja a su esposo o su esposa, si no así no se puede seguir, le dicen. Hay casas de culto con un grado de exigencia, con conductas tan extenuantes y metas a cumplir y desempeñar que dejan afuera a gente sencilla que no logra alcanzar esos preceptos. Legalismos y protocolos exigentes que desaniman al de la fe sencilla y sincera. Podríamos seguir, pero lo dejamos mejor acá. En resumen, así encontramos, como decía al principio, almas rotas, sujetas a menosprecio, a condena, a ninguneo, necesitadas de compasión, hambrientas de restauración y de rehabilitación espiritual, con una enorme necesidad de apoyo emocional y espiritual y una dosis de misericordia para prevenir nuevas caídas, con esa necesidad de sentir simplemente esa mano en el hombro que sin decir palabras en realidad lo está diciendo todo. Ese gesto que significa te comprendo, estoy con vos, contá conmigo en lo que sea. Me gustaría leer en la Biblia la palabra de Dios, las palabras de Jesús mismo. En el Evangelio de Lucas, hay un hermoso texto bíblico que me gustaría compartir con ustedes en forma más que puntual. Me gusta leer de la Biblia concretamente en el capítulo 4. Vamos a leer en el capítulo 4, el verso 18, es Jesús mismo el que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es un hermoso texto bíblico que es importante que podamos leer juntos. Con esta lectura toma relevancia el título del principio, la fe más allá de la desilusión, porque si bien es cierto que hemos descrito la situación del estado de una persona que ha sido juzgada, sentenciada y condenada a sufrir todo lo anterior, también es cierto que en lo profundo esa persona desea volver a congregarse con personas y desea encontrar un lugar donde se alabe a Dios, reencontrarse con Jesús y poder volver a levantar la frente y abrir los ojos, porque es Jesús mismo quien viene a levantar la cabeza y a hablar a los ojos y al corazón. Retomar el camino de la comunión plena y sincera y auténtica, sin hipocresías ni resentimiento. Jesús desea cubrirte con su manto de misericordia. Jesús, en el tiempo en que caminó por los caminos de Palestina, encontró a diario a personas en las mismas situaciones, en las mismas condiciones. Habían sido expulsados de las sinagogas fariseas por la ley de Moisés, muchos acusados por todas sus fallas al sistema religioso de esa época. Pero Jesús tuvo compasión y tiene aún compasión por las almas. Su especialidad es, si es que has caído en un pecado de falta grave, bueno, su misión es de restauración y de rehabilitación de personas caídas. Y está especialmente dedicado a producir la reconciliación con Dios por medio de la restauración espiritual. A pesar de sus fallas pasadas, puede restablecer su relación con Dios. Esto implica un proceso de arrepentimiento, de perdón y de renovación de la fe, facilitado a través de lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Si las palabras de Jesús son el evangelio de restauración, su trabajo en la cruz es de redención de nuestras almas. Enfoquemos la mirada en el amor incondicional de Dios, el perdón y la posibilidad de comenzar de nuevo independientemente de los errores pasados.
Las terribles horas que Jesús pasó en la cruz vienen a traernos restauración de la dignidad humana, sanación del corazón y de la mente, recuperación de la identidad. Me gustaría leer un conocido y querido pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Es un conocido pasaje muy querido por cada uno de nosotros y es el pasaje de la oveja perdida. Dice así, el verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscarla que se había perdido, que se había descarriado? Y si acontece que la encuentre, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Jesús viene a traer a las personas a redescubrir su valor como hijos de Dios, independientemente de las circunstancias o decisiones pasadas. Viene a producir la recuperación de la autoestima calibrada por la nueva calificación, por el amor de Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios. Jesús viene a establecer una cultura de misericordia, a crear una cultura de compasión, de perdón y de paciencia, donde las personas ya no sean juzgadas por sus errores pasados, sino que se les brinde una segunda oportunidad para crecer y seguir adelante. Este es el mensaje que predico, un mensaje basado en los términos de la gracia de Dios, basado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y deseo decirte que si te sentís identificado con estas palabras, que este mensaje te está llegando al alma y que es para vos, hacémelo saber escribiendo un email a ayudaparaelalma@protonme. Que Dios te bendiga. Los días jueves a las 19 horas estamos realizando charlas y encuentros con personas que necesitan del amor de Jesús. Si desea, puede asistir a la sala de la Biblioteca Municipal, Barrio Unidad Nacional, la calle Colorados del Monte, en la ciudad de San Miguel del Monte. La entrada es libre y gratuita, no pedimos diezmos ni ofrendas y guardamos estricta confidencialidad en los temas a tratar. Que Dios te bendiga.